les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Amada Iglesia de Dios, paz. Vamos a leer la lectura bíblica que viene registrada en Juan, en el capítulo 16, verso 22 en adelante. Juan 16, verso 22 hasta el 28. Dice así: también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie les quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntarán nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo os rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y me voy al Padre, en el nombre de Jesús. Es el título. ¿Y por qué no en otro nombre, verdad? ¿Por qué en el nombre de Jesús? Hay muchas razones que hoy vamos a recordar, otros quizás a descubrir. Pero tenemos que reconocer que muchos de los que se llaman ser doctos en el conocimiento de la palabra del Señor, que muchos de los que profesan una fe religiosa o una fe en Dios, aunque esto está bien detallado, bien descrito, muy clara la enseñanza, pero persisten en pedir de una manera que no está regulada por medio de la palabra del Señor. Muchas personas lectoras de las Sagradas Escrituras, pero que tienen esa tendencia, ese hábito, esa costumbre o esa enseñanza, que cuando oran no piden en el nombre que está establecido. Hermana, ¿cuánto tiempo usted estuvo pidiéndole a una mujer, verdad? ¿A qué mujer le pedía usted en su desconocimiento? A María, ¿verdad? Sí. Y usted le decía a María que intercediera por usted en los tiempos de desconocimiento. Otros hermanos, aunque la Biblia no lo dice, pero finalizan sus oraciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cuando la Biblia no enseña eso. Otros pues solo dicen Padre, amén, y hasta ahí, ¿verdad? Pero todo tiene un orden establecido, y ese orden está regulado por la bendita palabra de Dios, no por ninguna mente humana o terrenal. Pero ¿por qué orar en el nombre de Jesús? Porque en la oración modelo no está incluido el nombre, ¿verdad? Si usted es juicioso, estudioso, ve la oración modelo que se conoce como el Padre Nuestro, ¿verdad que no termina en el nombre de Jesús? Ya le vamos a entender por qué no en esa ocasión. Pero ¿por qué en el nombre? Así que primeramente vamos a ver algunas razones por qué debemos de orar en el nombre de Jesús. Algunas de muchas razones. Razones vamos a poner primeramente. ¿Por qué la hermana, por qué el hermano, por qué yo, cuando le oramos a Dios, debemos de hacerlo en el nombre de Jesús? Vamos a ir a ver algunas de muchas. Empecemos con Mateo capítulo 3 en su versículo 17. Cuando Jesús fue bautizado, dice: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí hay dos razones fundamentales
por las cuales cada creyente, cada cristiano, habrá de dirigirse al Padre en el nombre de Jesús. Dos razones importantísimas. Dígame, hermanos, ¿cuál es la primera razón por la que oramos a Dios en el nombre de Jesús? Es el Hijo amado de Dios. Es su Hijo amado. Él es su Hijo amado, dice la palabra. Este es mi Hijo amado. Porque es el unigénito Hijo de Dios. Por eso nosotros le oramos al Padre en nombre de su Hijo. ¿Por qué, hermano? Usted, cuando tiene un hijo muy amado, ¿habrá algo que usted le niegue, hermano? No. Hermana, ¿habrá algo que usted le niegue a su hija muy amada? Aunque usted no tenga lo que su hija amada le está pidiendo, usted se va a prestar, hermano. Uno se rebusca. Ahora Jesús es el Hijo amadísimo de Dios. Es su unigénito. Es el heredero. Por eso, qué mejor manera de pedirle a Dios en el nombre de su Hijo amado. Y quiero decirles que pedir en su nombre es una autoridad que Él nos ha dado. De presentarnos ante Dios en su nombre. Es como decirle: Padre, es que tu Hijo Jesús, ¿verdad?, dijo que yo me dijera a ti de esta manera. Y Él es el Hijo amado, por esa razón. ¿Cuál es la segunda razón? Porque Dios en Jesús se siente complacido, satisfecho. ¿Habrá alguien aparte de Jesús que haya satisfecho la soberana voluntad de Dios? Aquel montón de sacrificios que se hacían en el ayer bajo la ley, ¿satisfacieron la demanda de Dios conforme a justicia? No. Grandes hombres hubieron en el ayer, pero ¿satisfacieron las demandas de Dios? Siempre se equivocaron, ¿verdad? De algunos la Biblia registra sus equívocos, de otros no, pero como mortales, nadie. Con uno que hubiera existido, del que Dios se hubiera sentido satisfecho, complacido, Cristo no viene, hermanos. ¿Y para qué? ¿Y para qué? Pero nadie cumplió las demandas de Dios como su Hijo amado. Eso quiere decir, en Él tengo complacencia, con Él yo me siento satisfecho, porque Jesucristo vino a cumplir al pie de la letra todas las demandas de su Padre. Moisés, hermanos, fue un gran elemento, ¿verdad? Pero se registra en la Biblia que se equivocó. ¿Quién no se equivocó? Es más, uno de ellos mismos escribió, ¿verdad?, que no hay justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Solo Cristo nunca pecó. Por eso Dios dijo: yo me siento complacido. Porque Jesús no renunció a cumplir la voluntad de su Padre. Lo hizo con gozo, dice la Escritura, aún a sabiendas que Él venía a sufrir, a ofrendar su vida en la cruz. Pero dice que Él con gozo sufrió la cruz. Por eso Dios se siente complacido, se siente satisfecho con su Hijo. Por eso le pedimos en su nombre. Ay, hermana, si le pidiéramos en el nombre de nosotros, ¿qué tanto complacemos a Dios? En su nombre. Estamos viendo razones por qué la oración dice que debe de hacerse en el nombre de Jesús. Veamos otra razón que nos da Mateo capítulo 28, versículo 18. Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada, ¿a dónde dice? En el cielo y también en la tierra. Otra razón, ¿verdad? Él tiene toda autoridad.
conferida por el Padre, por supuesto. Toda autoridad, dijo él, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por eso quiere mucho cuidado la oración, ¿verdad? En el nombre de aquel que está autorizado de parte de Dios. En el nombre de Jesús. La humildad que debemos de tener a la hora de orar. Porque no estamos pidiendo en nuestro nombre. Porque no tenemos mérito alguno. Porque no estamos pidiendo en el nombre de ningún mortal, de ningún insignificante, sino en el nombre de Jesús, al que le ha sido dada toda potestad, en los cielos y en la tierra. ¿Y por qué? Porque dice Filipenses, creo ya por el capítulo 2, que Jesús fue obediente. ¿Obediente hasta qué punto? Hasta la muerte. Y muerte, por eso Dios le ha exaltado y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Él se doble toda rodilla. ¿Por qué vamos a pedir en nombre de alguien más? No nos compliquemos, así de sencillo es esto. Y todo lo que pidas al Padre en mi nombre. Porque Dios siempre se glorifica por medio de su Hijo. No se glorifica por medio de María, Pedro, Juan, cualquier hombre por muy santo que haya sido en el ayer. Él se glorifica en su Hijo. A Él le ha conferido toda autoridad. Otro elemento más. ¿Por qué en el nombre de Jesús? Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16 dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Oramos al Padre en el nombre de Jesús, porque Él es nuestro sumo sacerdote, o mediador, o intercesor. Él es nuestro abogado. Él es nuestro abogado. Por eso oramos en su nombre, porque Él intercede, porque Él ruega, porque Él platica cara a cara con su Padre y le explica cuál es nuestra condición, cuál es nuestra necesidad, y le dice: ayudémosle. Y Él le dice al Padre: Padre, yo fui hombre, yo habité con ellos y yo sé que estar en ese cuerpo no es fácil. ¿Se escapó Jesús de las tentaciones, hermanas? No. Dice la palabra, hermanos, que Jesús fue tentado en todo. No hay tentación de la cual Jesús no haya sido objeto. Cuando la Biblia dice que fue tentado en todo, todo es todo, no es parcial, ¿verdad? Todo. Y cuesta a veces creer, y Jesús habrá sido tentado sexualmente. La Biblia dice que fue tentado en todo. En todo. Igual que nosotros, dice, conforme a nuestra semejanza. La única y gran marcada diferencia es que Él nunca cedió a la tentación. Entonces, hermanos, nos conviene tener un sumo sacerdote de ese nivel, porque Él nos entiende. Él tiene empatía con nosotros. Hermana, qué feo llegar a pedirle a alguien, ¿verdad? Y primero nos pega una gran chamarreada, ¿verdad? Que a usted, que por sinvergüenza le pasa esto, y ni nos ayudan, pero nos sinvergüenciaron todos, nos humillaron. Hoy en este tiempo es difícil encontrar empatía en los demás. Y es bien absurdo, porque de debilidades y aflicciones todos padecemos, ¿verdad? Pero ¿no ha notado usted eso, que algunos seres humanos nos encanta criticar al otro y uno haciendo cosas peores, ¿verdad? Es una tendencia que hay. En cambio Jesús, Él dice aquí su palabra: tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras
que en vez de juzgar y condenar, Él se compadece. Porque tiene empatía con nosotros, porque Él vino a este mundo. Jesús sabe lo que es aguantar hambre, hermanos. Jesús sabe lo que es sentir cansancio. Él lo experimentó. Jesús de repente se cansaba tanto que ni las grandes tormentas, hasta entrando agua una vez en una barca, y Él no despertaba, bien dormido. Andaba cansado el Señor. Jesús sabe lo que es que la familia no lo quiera, hermana. Porque dice la palabra que ni sus hermanos creían en Él. Jesús sabe que es que la comunidad lo rechace, porque Él fue rechazado por los suyos, porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Jesús experimentó todo. Jesús sabe, hermano, que es cargar con la responsabilidad familiar a temprana edad, porque se dice que José, del que decía era su padre, murió a temprana edad y Él se hizo cargo de María y Él era el hijo primogénito de María, ¿verdad? Jesús sabe todo eso. Por eso no hay nada que Jesús no entienda de nosotros, porque para eso se hizo carne, para habitar entre nosotros y traernos salvación. Así es que Él se compadece de nuestras debilidades y dice su palabra: acerquémonos confiadamente. Lo que usted, hermana, no le puede contar a nadie porque es muy vergonzoso, a Jesús sí se lo puede contar. ¿Y sabe qué es lo bonito, hermana? No lo va a decir en el púlpito, como algunos de nosotros hacemos, ¿verdad? Aquí nos paramos y aprovechamos para señalar o decir cosas, ¿verdad?, que sabemos o que nos han contado. Jesús se le queda calladito. Cuéntele su pobreza, su aflicción, su tristeza, su tentación que lo hace sentir mal delante de Dios. Cuéntele y Él le va a ayudar, porque Él es nuestro sumo sacerdote. Esto nos convenía, dice el escritor, uno que se compadezca, porque Él lo vivió, lo experimentó, pero no se dio a nada y por eso Él complace a Dios. Entonces Él es nuestro sumo sacerdote. Veamos otra razón más. Aquí en Juan capítulo 11, versículo 42. Hay muchas razones, ¿verdad?, pero nos vamos a quedar quizás hasta por aquí. Juan 11, 42. Vea qué bonito esto, lo que dice aquí la santa palabra del Señor. Jesús ante la tumba de Lázaro, ¿verdad? Jesús exclama estas palabras y dice: yo sabía, Jesús hablando con el Padre le dice: yo sabía que siempre me oyes. Otra razón más para pedirle a Él, ¿verdad? Siempre es escuchado de Dios, ¿verdad? Mire qué seguridad. ¿Era fácil lo que Jesús estaba a punto de hacer, hermanos? No, hermanos. Si a tratar con un cadáver iba. Hermanas, con un cadáver que ya había entrado en descomposición. Las mismas mujeres dijeron, ¿verdad?, Señor, ya hiede. O sea, es inútil. Si ya hiede, si no lo enterramos ayer, ni antier, 4 días hace ya que lo sepultamos. Mira, hay unos que antes, fíjese, yo he ido a funerales que 24 horas y ya apurémonos porque ya despide el cadáver. Pero eran 72 horas. No, más 4 días, ¿verdad? 4 días de muerto. 80, 96 horas. Pero Jesús, con qué seguridad llega a la tumba y le da gracias a su Padre y le dice: yo sabía que siempre me oyes. ¿Por qué? Porque Él es su Hijo amado, porque con Él está complacido, porque a Él le cedió la autoridad, porque Él es nuestro sumo sacerdote, siempre lo escucha.
Y esa es nuestra confianza, esa debe ser nuestra seguridad cuando oramos en el nombre de Jesús, porque Dios siempre escucha a Jesús. Está bueno que usted dude, hermana, a saber si Dios me va a escuchar, pero es que no va a orar en su nombre. Hermano, usted de repente puede decir, y es que esto es tan difícil, a saber si Dios me va a oír. Es que no va a orar en su nombre. Si ora en su nombre, ni se va a molestar Dios, ¿verdad? Prestarle la más mínima atención. Pero si oramos en el nombre de Jesús, seguros debemos de estar que a su Hijo Dios siempre lo oye, a su unigénito, porque es el único que comparte su divinidad. Entonces vea, aquí hay 4 razones de muchas, ¿verdad? Recordemos también que 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No podemos orar. Y con mucho amor, ¿verdad? Y respeto, amada iglesia, oremos bien. No quiero ahondar más porque hay una escuela que viene hablando de por qué a veces oramos y no recibimos, ¿verdad? Pero es que muchas veces nos equivocamos en la manera de pedir. La Biblia no dice que oremos en nombre de ningún mortal que haya existido. La Biblia no dice que oremos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, no lo dice. Jesús mismo dio la instrucción, así como Él enseñó a sus discípulos a orar y les enseñó la manera cómo finalizar. En el nombre de Jesús tiene que ser, no hay que complicarse, no hay que hacer esto tan engorroso el orar, ¿verdad? Si esto es tan fácil, tan sencillo, ya hablamos mucho de eso, ¿verdad? Veamos, démosle una vista a la lectura bíblica. Retornemos a Juan, capítulo 16. Quedémonos con estas razones, ¿verdad? Por la cual, que son muy enfáticas, oramos en el nombre de Jesús. Ahora vamos a ver la lectura bíblica. Juan 16. También vosotros ahora, dice el verso 22, tenéis tristeza. Cuando Jesús dijo estas palabras fue una noche antes de su muerte, de su suplicio. Ya Jesús les había dicho a ellos, ¿verdad?, lo que estaba a punto de sufrir. ¿Y ellos cómo se habían puesto? Tristes. Lo amaban, lo querían. No habían entendido muy bien a plenitud que Él era el que venía a dar salvación y vida eterna, pues estaban tristes. Pero lo voy a volver a ver, les dijo el Señor. Lo voy a volver a ver y se gozará vuestro corazón y nadie de ahí en adelante les va a quitar su gozo. Vea, están tristes y el Señor los alienta, les anima. Lo voy a volver a ver. ¿Cuánto tardó en volverlos a ver? 3 días, ¿verdad? Y 3 noches. Los voy a volver a ver. Y aunque se fue, pero lo va a volver a ver. Y sí se cumplió eso, ¿verdad? Se gozaron los apóstoles. Hemos visto al Maestro, dijeron las mujeres primero. Y salieron corriendo a la tumba. Y todos gozosos cuando se les apareció. Y entonces se van a alegrar, les dice. Y a nadie les va a quitar vuestro gozo. Perdieron el gozo los apóstoles, de ahí en adelante los azotaron, los apedrearon, los mataron, los humillaban y ellos siempre gozosos. ¿Por qué? Porque sabían en quién habían creído, que ese Hijo de Dios tenía poder para vencer la muerte, la tumba. ¿Por qué iban a estar tristes o afligidos? En aquel día, dijo el Señor, no me preguntarán nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidieres en mi nombre al Padre, os lo dará. Verso 24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Ahora entendemos aquí, porque en la oración modelo no finaliza, solo ya sabemos cómo finaliza, ¿verdad? No dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el poder, el imperio, amén. Ahora Jesús dice, hasta ahora, hasta ese momento que está conversando con ellos, repito, una noche antes de su muerte, les dice, nada habéis pedido en mi nombre, solo se dirigían al Padre. Una vez le dijeron,
Señor, ¿y por qué tus discípulos no ayunan? ¿Qué les dijo Cristo? ¿Y para qué van a ayunar si el esposo está con ellos? Cuando el esposo los sea quitado, entonces ayunarán. Cristo estaba con ellos, hermano, obvio. No había necesidad que pidieran en su nombre cualquier cosa, y estaba Él para auxiliarlos, ayudarlos. Pero Él se iba a ir. Por eso Él les dice, hasta ahora nada han pedido en mi nombre, porque ahí había estado con ellos. Pero de ahí en adelante, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo no sea cumplido. Por eso es que en la oración modelo no aparece en el nombre de Jesús, porque es Él el que está allí hablando, ¿verdad? En primera persona. Él estaba con ellos, pero ya, ido Él, deja esa orden. Van a pedir en mi nombre. Estas cosas les he hablado, dijo el Señor, en alegorías o parábolas. Viene un momento cuando les voy a hablar claramente. En aquel día pediréis en mi nombre. Y tomemos nota de esto. Hermanas y hermanos, no se trata simplemente de que tenemos seguridad, confianza que Dios nos oye y responde solo porque oramos en el nombre de Jesús. Bueno, el hermano dijo, allí dice la Biblia, yo voy a orar en el nombre de Jesús y Él me va a conceder todo, porque en su nombre. A continuación, Jesús va a decir, porque es que el Padre habrá de responder. En aquel día dice, van a pedir en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo los ama. O sea, no va a ser ni necesario que yo pida por ustedes, porque Dios los ama. Ahora, la razón por cual Dios habría de contestar está ahí, mire. Ahora, razones para recibir respuesta. ¿Por qué les dijo el Señor? Número uno, ¿por qué les dijo? Debemos de amar ¿a quién? Amar a su Hijo. Hermana, ¿cómo se siente usted con aquellas personas que le profesan un gran amor a sus hijos? ¿Cómo se siente usted? Agradecida. Ay, mire, yo le agradezco. ¿Cuánto ustedes me han cuidado a mi hijo, a mi hija? ¿Cuánto? No, yo, lo que sea para ustedes, porque uno de padre, hermanos, uno se siente bien con aquellos que aman a nuestros hijos. Pero ¿cómo nos sentimos cuando hablan mal de nuestros hijos? Va mal, ¿verdad? Es que uno se incomoda. Por eso es que no va a haber necesidad que yo ruegue, porque Dios los ama a ustedes, porque me habéis amado a mí, dijo el Señor. Entonces vea, si nosotros como humanos sentimos gratitud con aquellos que aman a nuestros hijos, más Dios. Y nos sentimos incómodos cuando hablan en mal de nuestros hijos, y aunque se lo merezcan, ¿verdad? Pero uno como papá o mamá nunca quiere aceptar. Y fíjese que cómo llegamos a decir nosotros, yo aguanto de todo, pero que se metan con mis hijos. Ahí van a ver quién soy. No, está bien hablar así, pero les pongo un ejemplo para ver qué sensibles somos, ya sea al afecto para nuestros hijos o al maltrato. Entonces Jesús les dice, Dios los ama porque ustedes me han amado. Pero el amor, hermanos y hermanas, el amor se demuestra. Yo no le puedo decir, mire, yo amo a su hija o a su hijo, y hablando mal de ellos. El amor se demuestra. ¿Y cómo le demostramos el amor al Hijo del Señor? Juan 14, ¿qué? Más abajito, ¿verdad? Vaya. Juan 14, 15, ¿verdad? Ahí dice la santa palabra del Señor. Si me amáis, ya ve que no es solo de decir, ¿cómo voy a orar en el nombre de Jesús? Y la razón que el Señor no se escucha, o sea, si oro en su nombre es porque amo a su Hijo. Y demuestro el amor a Jesús, guardando sus mandamientos, porque esa es la mayor muestra de afecto, de amor para con el Señor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Dice, ¿cómo no le voy a responder? Dice Dios, si ama a mi Hijo, guarda los mandamientos.
Mire, en la actualidad todo mundo dice amar a Jesús, ¿verdad? Todo mundo dice amar a Jesús. Y ya se acerca la fecha, ¿verdad? Que todo mundo dice que en honor a Jesús se van a ir al baile, en honor a Jesús se van a embriagar en el nombre de Jesús. ¿Será eso muestra de amor? No, guardando sus mandamientos. Es que nos ganamos, o mejor dicho, Dios se complace de eso, ¿verdad? Cuando le mostramos el amor a su Hijo guardando sus mandamientos. Ahí está la clave. Guardemos sus mandamientos, dice su palabra. Pero les decía, hoy en el tiempo que vivimos a nivel religioso, ¿verdad? Todo mundo dice amar a Jesús, pero no les voy a hablar de mandamientos, que se terminó la plática de Jesús. No les vaya a hablar de mandamientos que empiezan a decir de que usted es anticuado, que usted está en la ley, que ya no hay mandamientos que guardar. Y aquí lo dice la Escritura. Entonces alguien que guarda los mandamientos del Señor está demostrando que ama a Jesús, y cuando ora en el nombre de Jesús, no dude que va a haber una respuesta. Luego dice, volviendo ahí, ¿verdad? Porque vosotros me habéis amado. ¿Y qué más dice? Habéis creído. Creído, como dijo el apóstol Pedro, cuando Jesús les dice, cuéntenme, ¿qué han oído por ahí hablar de mí? ¿Qué anda diciendo la gente que soy yo? Le dijo uno, dicen que sos Juan el Bautista que ha resucitado. Otros dicen que eres Elías, Señor. Y otros, que algún profeta. Y ustedes, les dijo Jesús, ¿quiénes creen que soy yo? ¿Cuál fue la respuesta? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios. Entonces ya eso va relacionado a la fe. Nadie que no crea esto, que ni guarda los mandamientos, ni tiene la fe en que Jesús es el Hijo de Dios, puede recibir. Porque ustedes, le dice, han creído que yo salí de Dios. ¿Creía eso la mayoría de los judíos en ese tiempo? No, si decían es el hijo del carpintero. No, ahí está su madre y sus hermanos. ¿Cómo anda diciendo que es el Hijo de Dios? Y por eso lo llevaron a la cruz, acusándolo de blasfemo. Mas sin embargo ellos sí habían creído. ¿Creemos que Jesús salió de Dios y que volvió a Dios? Vino de Dios al mundo para traernos salvación y ha regresado ahora para estar intercediendo por todos sus salvos, sus escogidos. Salí del Padre, he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. ¿Sabía usted que hay religiones que sí creen que Jesús era el Hijo de Dios y que vino a esta tierra, pero no creen que regresó al Padre, que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros? Eso no lo creen. Entonces, inútil, ¿verdad? Será su oración. Entonces aquí vemos que la seguridad está en eso, en guardar su palabra y esa fe, ¿verdad? Que Él es el Hijo de Dios. Ahora, si pedimos, ¿verdad?, en otros nombres, pues ahí no va a haber una respuesta. Y para concluir, pedir en el nombre de Jesús es pedir como Él. Es pedir como Él. Que cuando oramos no vayamos a pedir algo que Cristo no hubiera pedido, ¿verdad? En su nombre es pedir como Él pedía, orar como Él oraba. En el nombre de Jesús. Señor, en el nombre de Jesús te ruego que quites a esta mujer de mi lado porque es un estorbo. ¿Oraría así Cristo alguna vez? Hermana, usted no puede decirle a Dios, Señor, en el nombre de Jesús te pido que reprendas a esta mi hermana que se porta mal conmigo. ¿Oraba así Jesús? Fíjese que una vez le dijeron, maestro, fuimos allá y la gente no nos recibió, manda que caiga fuego del cielo y los consuma. ¿Qué dijo Cristo? No sean ingratos, les dijo. Yo no he venido a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por mí. Pero a veces nosotros así pedimos, fíjese, quisiéramos que Dios consuma aquel que no me agrada, aquel que considero mi enemigo. Y hasta lo amenazamos con la Biblia, ¿verdad? Escrito está, hermano, mía es la venganza, dice el Señor, y Él pagará.
hasta temblando, bien bíblicos, amenazando, ¿verdad? No. Jesús, ¿qué pedía por sus enemigos, hermanas? Misericordia. Señor, perdónalo. No saben lo que hace. Eso es pedir en el nombre de Jesús. Pedir como Él solía hacerlo. Y aceptar la voluntad del Padre. Padre le dijo allá frente a la tumba, yo sé que siempre me oyes. Pero en aquel fatídico momento de la noche del 14 de Nisan, Jesús pidió al Padre y le dijo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino, eso es pedir en el nombre de Jesús. Dejar todo en las manos de Dios, que se haga su voluntad. Esa es la oración perfecta. Hermana, hermano, nos engañamos, nos equivocamos cuando creemos que Dios a todo nos va a decir que sí. Ni a su Hijo amado, porque había un propósito y por eso Dios se complace de Él, porque cumplió su propósito divino a costa de su vida, sufrimiento y derramamiento de su sangre. No todo el tiempo Dios nos va a decir que sí, porque Él tiene un propósito para nuestra vida. Y ese propósito habrá de cumplirse, porque dice, todo lo que pidas al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en su Hijo. El Padre se glorificó en su Hijo en todo momento, haciendo muchos bienes, muchos milagros, resucitando muertos, pero también se glorificó en su Hijo cuando Él sufría. Y aún muchos se admiraban de que estando en esa condición de agonía, uno de los que estaba a la par de Él decía al otro, no hombre, no seas ingrato, este hombre justo, y tú maldiciéndolo. Dios en todo momento se glorificó en su Hijo. Un soldado dijo, en realidad, dijo, en verdad este era Hijo de Dios. Hermana, Dios se quiere glorificar en su vida. Hermano, Dios se quiere glorificar en nuestra vida. En medio del cáncer Él se va a glorificar, dándole a usted fortaleza. En medio de la pobreza, aunque usted pida, pero Él dice, no, hijo, cargue la enfermedad porque yo me quiero glorificar en usted. Que vea la gente, que mis hijos, aún todos enfermos, todos pobres, todos sufridos, no maldicen, sino que me alaban, me glorifican. Son fieles. Debemos de entender eso. Sí, Dios se glorificó en su Hijo, multiplicando los panes y los peces, calmando la tempestad, sanando paralíticos, dándole vista a los ciegos, pero también en medio del dolor de su Hijo Él se glorificó, dio testimonio, a tal grado que cuando vieron su sufrimiento y cómo enfrentó con amor, con paz, con misericordia, dijeron, en verdad era Hijo de Dios. ¿Quiere que el mundo diga que usted es hija de Dios? Que digan que somos hijos de Dios. Asentemos su voluntad. Y si su voluntad es que suframos, es porque ahí Él también se habrá de glorificar. Así es que todo en la oración, en el nombre de Jesús. Por todas las razones que hemos dicho y otras que no alcanzamos a decir. El nombre de Jesús nos brinda confianza cuando llevamos nuestras peticiones al Padre. Sin embargo, no basta solo con mencionarlo. Debemos conocerlo y amarlo. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Así es que recuerde siempre que se dirija a Dios, hágalo en el nombre o hagámoslo en el nombre de Jesucristo, por todo lo que antes hemos mencionado. Pasa a vosotros.